Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Bienvenidos, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, a esta emisión de su programa La Palabra Hoy. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Como siempre, es un motivo de dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite de compartir con vosotros, también de agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da y también a nuestros oyentes que hacen posible que este programa también llegue hasta sus hogares con esa atención que tienen, con esa intervención que también comparten con nosotros en el momento de la emisión del programa, y sobre todo también aquellos que siempre están, como todos los miércoles y los sábados, a la espera de la emisión de su programa La Palabra Hoy. Así que muchísimas gracias a los hermanos que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana en sus aplicaciones móviles, y aquellos que nos ven y nos escuchan en este momento en la transmisión de vídeo de nuestra página web de radioanglicana.es y también de nuestra página de Facebook. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. También damos la bienvenida a uno de los grandes protagonistas de este espacio, el reverendo Juan María Tellería. Juan Mari, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, buenas noches ya, Noel. Y buenas noches a todo nuestro equipo y, por supuesto, a estos extraordinarios radio oyentes que tenemos, que tantísimas veces pues son ellos los que realmente hacen el programa con sus aportaciones y con sus preguntas. Es una gran alegría poder volver a saludaros a todos. De mi sendero, luz, tu palabra es la luz. Así como dice el himno que está sonando de fondo, inspirado en el Salmo 119, en el versículo 105, esa lámpara que ilumina nuestros pasos, que es la palabra de Dios. Vamos a comenzar pues nuestro programa de la palabra hoy teniendo un momento de oración, pidiéndole al Espíritu Santo que venga en nuestro auxilio para que también nos ayude a entender y a comprender los designios de Dios escondidos en su santa palabra. Comenzamos pues con un momento de oración. Tellería, adelante. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, que tú has entregado a los hombres tu palabra, la Santa Biblia, los santos evangelios, como una palabra viva, como una palabra que es luz para las naciones, como una palabra que es luz para todos y cada uno de nosotros que nos confesamos discípulos de Cristo. En esta noche, Señor, en esta tarde queremos una vez más agradecerte el privilegio que tenemos de reflexionar sobre pasajes de los santos evangelios, concretamente del Evangelio según San Marcos, y te agradecemos también, Padre nuestro, el interés que tú haces que tantísimas personas en todo el mundo donde se habla nuestro idioma, nuestra lengua española o castellana, estén siguiendo también este programa. Te pedimos que en todo momento, Padre nuestro, seamos realmente transmisores de salud que es vida para todo el género humano. Y te pedimos también, Señor, que en el mundo haya paz, que en el mundo, Señor, tu luz llene a todas las naciones y que realmente todos los pueblos humanos unidos en ti, como hermanos, avancemos hacia tu reino y hacia la gran libertad que solo Cristo nos puede dar. Y te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La luz, mi vida, Señor, está siempre en peligro. En esta ocasión continuamos con las reflexiones del Evangelio según San Marcos, aquí en su programa La Palabra Hoy. Y el tema para este día serían el secreto mesiánico.
y estaremos pues usando como texto de referencia el Evangelio según San Marcos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. Vamos a tener de referencia todo el Evangelio según San Marcos. También les recordamos a nuestros hermanos que nos escuchan en este momento en la transmisión de la radio, que pueden compartir con nosotros sus preguntas, sus inquietudes o sus aportes en relación a este tema, enviándonoslo al WhatsApp, al número de WhatsApp de la radio, al 698-680696, anteponiendo el signo positivo con el número 34, si lo hacen de fuera del territorio español, el signo positivo 34, 698-680696. El secreto mesiánico es el tema de hoy, pero surge la pregunta, Tellería, ¿qué es el secreto mesiánico? ¿A qué llamamos secreto mesiánico? Bueno, en realidad, vamos a decir así, que la expresión secreto mesiánico no es lógicamente algo que se nos haya ocurrido a nosotros, ¿verdad? No es un gran descubrimiento que hayamos realizado. Hace ya muchas décadas que los grandes estudiosos de los evangelios, que los grandes estudiosos del Nuevo Testamento, especialmente los que se centraron más bien en el Evangelio según San Marcos, considerándolo, como decíamos en su momento, como el primero de los 4 evangelios en ser escrito, creyeron descubrir en Jesús, tal como lo presentaba el evangelista San Marcos, una actitud muy especial, una actitud del propio Jesús. Evidentemente en San Marcos es evidente, y a partir de él en los demás evangelios también, aunque es en San Marcos donde se ve con mayor claridad, una actitud por parte de Jesús de ocultar su verdadera condición de Mesías. Efectivamente encontramos en este evangelio, y a partir de él, como decimos en los otros sinópticos, una actitud extraña, lo que nos podría parecer una actitud extraña de Jesús, prohibiendo incluso a sus discípulos que lo confesaran como tal, e incluso a las personas a las que él beneficiaba, ¿no? A las personas a las que él sanaba, ¿no? Diciendo, pues no digáis a nadie lo que ha ocurrido con vosotros, ¿no? Una forma de decir, no digáis a nadie que he sido yo quien os ha curado, ¿no? Y según nos dice el Evangelio, hasta a los propios demonios, en los actos de exorcismo que el Señor realizaba, hasta a los propios demonios les impedía o les prohibía que lo reconocieran cuando decían, tú eres el Hijo de Dios. O sea que todo el Evangelio según San Marcos, y como hemos dicho, a partir de los otros, todo el Evangelio según San Marcos se desarrolla, pues digamos, impregnado de esta tensión que supone la realidad mesiánica de Jesús, porque él era realmente el Mesías, pero por otro lado también su deseo de que esta realidad no fuera conocida. Aunque es cierto que según vamos avanzando en la lectura del Evangelio según San Marcos, es cierto que se va revelando poco a poco la condición real de Jesús, porque se hará patente pues finalmente en los últimos capítulos. Es este deseo de ocultar su realidad a lo que se le da el nombre en círculos teológicos y exegéticos de secreto mesiánico. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Como ya bien decías anteriormente, Juan Mari, cuando el Señor hacía algún milagro o cuando exorcizaba a alguna persona, o incluso en algunos momentos de las confesiones de fe que hicieron sus discípulos, en los evangelios encontramos esa recomendación, y mandó que no lo dijeran a nadie, y le dijo a otra, vete en paz, y luego también hay varios así que el Señor ha sanado y que le dijo pues que no se lo dijera a nadie. ¿Por qué Jesús no deseaba pues que sus discípulos hicieran pública su condición mesiánica, Juan Mari? Sin duda ello obedece a las condiciones en las que vivía el pueblo judío en Palestina en la época de Jesús.
Como sabemos, es una época de gran efervescencia religiosa en el pueblo judío, pero de una efervescencia religiosa que no está deslindada, no está desligada de la condición política en la que el pueblo judío vivía, ¿no? Que era una condición de sumisión totalmente a un poder extranjero, como era el poder de Roma, ¿no? El poderoso imperio romano de aquel momento, ¿no? Palestina estaba dividida en diferentes zonas, pero en todas ellas, aunque fuera en regímenes diferentes, en regímenes administrativos distintos, pues en todas ellas el poder romano era efectivo. De ahí que las ideas mesiánicas que pululaban en aquel momento y que proliferaban además entre el pueblo judío, pues eran un tipo de ideología que no tenía nada que ver con el ministerio de Jesús. Jesús, sin duda, quiso evitar que su condición de verdadero Mesías, que no se parecía en nada a esas falsas imágenes del Mesías que los judíos tenían en su momento, Jesús quiso evitar a toda costa que todas aquellas ideas que corrían acerca de lo que era el mesianismo hicieran que su ministerio terrenal se viera desvirtuado o se viera confundido, o que su ministerio terrenal diera lugar a equívocos que no eran favorables para la proclamación del Evangelio. A ver, es cierto que Jesús, dadas sus características, dada su gran misericordia, como habíamos visto en el programa anterior, a la hora de hacer bien a la gente, a la hora de hacer bien sobre todo a los necesitados de su pueblo, aunque él no podía ocultar esa realidad, porque todo en él lo empujaba a hacer patente ese gran ministerio de sanación, ese gran ministerio de proclamación del reino de Dios, que era un ministerio evidentemente mesiánico, pues bajo ningún concepto Jesús deseaba que eso se confundiera con manifestaciones populares exaltadas que realmente hubieran creado un problema gravísimo a su obra, que incluso podrían haberla paralizado o que hubieran podido haberla anulado por completo. Palabra para mis pasos, luz en mi sendero, lámpara es tu palabra para... ¿Prudencia o miedo? ¿Tuvo miedo Jesús al poder romano, Juan Mari? Hay quien se ha planteado realmente esta pregunta, ¿verdad? Si Jesús lo que quería era evitar un confrontamiento directo, ¿no?, con las autoridades imperiales romanas, que por otro lado pues no eran en absoluto comprensivas, ¿no?, para con la realidad de un pueblo como eran los judíos, a los que realmente despreciaban, no comprendían y tampoco hacían nada por comprenderlo. Hay quien se lo ha preguntado, por lo tanto, ¿tuvo miedo Jesús al poder de Roma o no? Bueno, en realidad, si somos coherentes con lo que leemos en el Evangelio de San Marcos y también en los otros, desde luego no hay en los Evangelios ningún tipo de indicio de que Jesús realmente temiera la autoridad romana o que temiera la presencia real de los romanos, de las legiones romanas, de del gobernador romano de Jerusalén, por ejemplo, o de todo el funcionariado que solía acompañar normalmente al poder romano. No parece que tuviera ningún temor al respecto, ¿no? Más bien daría la impresión, por el contrario, al menos de lo que se colige, ¿no?, de la lectura de los evangelios, que Jesús parecía aceptar la dominación romana de Palestina pues como una coyuntura más, una coyuntura histórica más, por decir así, de las muchas que el pueblo judío, que el pueblo hebreo había tenido que vivir a lo largo de su historia, y probablemente no la peor, ¿no? Su deseo de ocultar su condición mesiánica, este secreto mesiánico que llaman, no se debía al miedo a Roma, sino más bien a los condicionamientos propios del judaísmo. Mira, vamos a decirlo de otra forma. Si probablemente Jesús tenía temor a algo, no era tanto al poder romano, que no parece que lo tuviera, como a las manifestaciones exaltadas religiosas del mesianismo judío. El poder romano en principio no iba a interferir con su labor redentora, con su labor benefactora, redentora en el sentido de liberadora, evidentemente, con su labor benefactora, decimos, su labor caritativa, misericordiosa para con los más necesitados o los menos favorecidos.
Pero sin embargo había condicionantes en el pueblo judío, sobre todo en ciertas facciones religiosas, algunas más exaltadas que otras, que sí podían ser un problema realmente para su ministerio. Roma, evidentemente, no. Tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Juan Mari, nos preguntan que si esa radicalidad o al menos ese deseo grande de mantener en secreto su mesianismo también se veía condicionado por los falsos mesías que habían habido anteriormente. Evidentísimamente sí, y me alegro mucho de que se nos haya formulado esta pregunta. A ver, la tensión que se vivía, la tensión religiosa en el sentido mesiánico, o en relación con el tema mesiánico que se vivía en Palestina, era enorme, como hemos dicho, por un lado por la presencia permanente, ¿no?, del poder romano de los representantes del poder romano, que en muchos judíos de ideas independentistas, ¿no?, y que mezclaban su independentismo con una ideología religiosa, pues eso era siempre un polvorín a punto de estallar, ¿no?, para que apareciera cualquiera que dijera yo soy el Mesías, fuera con los romanos, ¿no? Pero es que además, como muy bien nos apuntan en esta pregunta, es que ya había habido antes falsos mesías. Algunos de ellos pues aparecen mencionados, ¿no?, en algunos documentos históricos. Ya había habido supuestos mesías que habían arrastrado a una parte del pueblo judío y que habían acabado de forma terrible, ellos y cuantos les habían seguido. Por lo tanto, el mismo concepto de Mesías, la misma palabra Mesías, tenía para Jesús connotaciones que le indicaban que era mucho más prudente que su ministerio público fuera, dentro de todo lo que se pudiera hacer, lo más discreto posible, y que jamás se pudiera cometer el error de pretender por su parte equipararlo o igualarlo al de esos presuntos mesías o al de esos mesías que estaban siempre a punto de surgir debido a un nacionalismo exacerbado, efectivamente. Mis pasos, luz en mi sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. A diferencia de estos mesías de los que se hablaba anteriormente, que ellos entendían pues el ser los líderes en el campo de la batalla para liberar de la opresión romana al pueblo de Israel, ¿de qué manera entendía Jesús su condición mesiánica, Tellería? Porque vemos claro de que no era como los anteriores que habían venido. Así es. De hecho, la forma que tiene Jesús en el Evangelio de entenderse a sí mismo, entender su ministerio mesiánico, su condición mesiánica que oculta, la forma que tiene Jesús de enfocarla es, por decirlo de alguna forma así sencilla y rápida, es el polo opuesto de cómo la entendían aquellos pseudo mesías o aquellos pretendidos mesías, ¿verdad? Diremos que el ministerio de Jesús entendió su mesianismo como un ministerio realmente liberador de su pueblo, realmente restaurador de su pueblo, pero no desde el punto de vista militar, no desde el punto de vista político. Jesús enfocó su ministerio, por decirlo así, como un ministerio de compasión, un ministerio de misericordia, un ministerio de restauración de las personas más necesitadas, de las personas pobres, de las personas a las que la sociedad dejaba siempre de lado porque los despreciaba. Es decir, que la presencia del reino de Dios, la realidad del reino de Dios, no tenía para Jesús esos tonos de reivindicación política de un Estado judío frente al poder romano, que es lo que muchos creían en aquel momento, que es lo que iba a hacer realmente el Mesías, ¿no? De hecho, la mirada de Jesús, la mirada mesiánica de Jesús, iba mucho más allá
de lo que serían pues los estrechos horizontes de quienes solamente concebían la obra de Dios en relación con una restauración de un Estado judío. La mirada de Jesús era una mirada universal, una mirada que abarcaba a todo el conjunto del género humano, tanto judíos como gentiles. La prueba es que en el mismo Evangelio de Marcos también hemos dicho, bueno, y en los demás, por supuesto, lo hemos dicho en algún programa anterior, Jesús no tuvo, no entendió él que el hecho de que vinieran personas no judías a solicitar sus servicios o a pedirle que curase a alguien de su familia o algo así, Jesús nunca entendió que eso fuera un problema. Al contrario, la mirada de Jesús, como decimos, era mucho más abarcante. Incluso aunque eso pudiera sorprender hasta a sus propios discípulos. Entendemos de esta forma que tal como Jesús enfocaba su propia condición como Mesías, pues eso le impelía a una gran prudencia porque era precisamente el polo opuesto de lo que todos los demás, los propios discípulos incluidos, podían esperar. Para mis pasos, luce mi sendero, luz, tu palabra es la luz. En el Evangelio de Marcos, al principio, se nos dice que cuando Jesús fue bautizado, pues se oyó la voz del Padre hablando y presentándolo como su Hijo, en quien tenía complacencia. Lo mismo luego sucedió también en el Monte Alto, en el Monte Tabor, que sitúan algunos. Pero este deseo de mantener el mesianismo en secreto fue un propósito propio de Jesús o una decisión de Jesús, o era parte también del propósito divino del Padre. Sin duda alguna que era parte del propósito eterno de Dios. Tenemos que tener en cuenta que Jesús, a lo largo de los 4 evangelios, ¿no? Pero concretamente en este que estamos leyendo, el Evangelio de San Marcos, Jesús se muestra en todo momento como una persona totalmente fiel a Dios Padre, a su Padre, a quien confiesa como tal. Jesús se muestra como un modelo de israelita fiel que quiere seguir fielmente, valga la redundancia, las enseñanzas divinas, y por lo tanto Jesús en ningún momento se plantea algo así como salirse, ¿no?, de los caminos o alejarse del propósito inicial trazado por Dios para la redención de Israel y la redención del género humano. Jesús jamás muestra en los evangelios, en ninguno de ellos, ningún tipo de conato, ningún tipo de intento de decir, bueno, pues yo aquí me voy de lo que de la guía que me han marcado o del diario que se me ha señalado o del itinerario que se me ha indicado que debo seguir. Jamás. Al contrario, Jesús se muestra en todo momento fiel, pero fiel mucho más allá de lo que sus propios discípulos, el pueblo, pudieran entender, fiel a un propósito que era eterno, no simplemente a los estrechos límites de lo que podían entender judíos y también sus propios discípulos, que finalmente eran judíos, bueno, él mismo era judío, de lo que se pudiera entender en aquel momento, sino fiel total a un propósito eterno que él conocía muy bien. Para mis pasos, luce mi sendero, luz, tu palabra es la... ¿Cuándo llegó a su fin este secreto mesiánico? ¿Antes de la crucifixión, en la crucifixión o en la resurrección? Tellería. Por lo que leemos en el propio Evangelio según San Marcos, antes de la crucifixión, concretamente en lo que llamamos el inicio de la pasión. Recordemos aquella pregunta, la pregunta que le formula el sumo sacerdote, y que es una pregunta radical, de estas que no pueden dar margen a mayor respuesta que sí o no, ¿no? Cuando se le pregunta, yo te conjuro en el nombre del Dios vivo, ¿eres tú el Hijo del bendito? Y Jesús dice, sí, tú lo has dicho.
Es ahí cuando el secreto mesiánico se desvanece por completo, el secreto mesiánico llega a su fin. Jesús confiesa su mesianidad precisamente ante los que se suponía que eran las mayores autoridades religiosas del pueblo judío, pero no lo quisieron aceptar. Entonces, realmente Jesús, que había mantenido en secreto su condición, como vemos a lo largo de todo el Evangelio, y que eso había permitido que él ejerciera su ministerio, como decimos, ministerio de compasión, ministerio de piedad, ministerio de misericordia, en el último momento en que ya se le conjura directamente y se le hace la gran pregunta si tú eres realmente esto, Jesús responde directamente que sí, no lo va a ocultar más. No lo va a ocultar más, aunque lógicamente esa confesión le iba a llevar directamente a la muerte, ¿no? Es decir, que vemos en el Evangelio, según San Marcos, una especie de pequeña progresión, pequeños pasos, en los que Jesús es ungido, en verdad, como acabas de decir, por el Espíritu Santo, se oye la voz del Padre, la imagen del Espíritu que desciende sobre el Señor, y a partir de ahí Jesús comienza una trayectoria mesiánica, una trayectoria que se va a ir manifestando poco a poco, se va a ir manifestando en su enseñanza, se va a ir manifestando en sus hechos portentosos especialmente, pero ya culmina cuando en el momento en que es traicionado y es emplazado ante las grandes autoridades, lo confiesa abiertamente, pero atención, lo confiesa abiertamente ante la pregunta que se le hace, ante la pregunta que le formula el sumo sacerdote. ¿Lo hubiera él confesado abiertamente si no se le hubiera preguntado? Pues a lo mejor no lo hubiera hecho delante de ellos. Lo hubieran matado de igual manera porque enseguida hubieran buscado, si no este asunto, cualquier otro para poder justificar que querían eliminarlo porque les era una figura realmente molesta. Pero lo cierto es, tal como nos narra el Evangelio, que Jesús confiesa plenamente su mesianidad precisamente al ser interrogado en el Sanedrín. Es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, luz, tu palabra es la... Cuando en un país, en una tierra surgen los nacionalismos, pues vemos cómo nacen tantos, salen tantas personas que quieren pues acuerpar, ¿no?, esas áreas y resaltar. Hay algunos que creen o que expresan de que Jesús no tenía muy arraigado este sentimiento e incluso llegan a proponer que Jesús traicionó a su pueblo al ocultar su condición de Mesías. ¿Qué puedes decir al respecto, Juan Mari? Bueno, la verdad, como tú dices, no son pocos los que han pensado realmente esto, ¿no? Y los que hacen de Jesús, pues algo así como una especie de, como diríamos, una rara avis, ¿no?, en medio de su pueblo, ¿no? Bueno, personalmente creemos que Jesús no fue traidor a su pueblo, ni mucho menos. Al contrario, Jesús de Nazaret, tal como aparece en los evangelios, y muy especialmente en este evangelio que estamos considerando, en el Evangelio según San Marcos, el primero de todos en ser escrito, Jesús se presenta en él como un israelita, es decir, un judío, pero no un judío cualquiera o un israelita cualquiera, sino como un judío que está convencido de su esencia, de su, por decirlo así, de su nacionalidad, de su identidad judía. Es un judío que ama a su pueblo, es un judío que se identifica con su pueblo, es un judío que reivindica la esencia, que reivindica la cultura de su pueblo, y todo esto, en la mente de Jesús se resume también en la fe ancestral que el pueblo judío que profesaba en aquel momento, y aunque es cierto que estaba, pues, desgraciadamente fragmentada en distintos grupos, distintas facciones, ¿no?, como hemos visto algunos, ¿no?, los fariseos por un lado, los saduceos por otro, luego están los herodianos también, en fin. Bueno, pues a pesar de que estaba fragmentada, Jesús forma parte de esos judíos fieles, de esos judíos que llaman los pobres de Israel, los Anabim,
que se aferran a la fe ancestral de Israel, se aferran a las promesas de Dios a Israel y las hacen suyas, las quieren vivir porque encuentran en ellas no solamente su historia, sino también su propia identidad, su propia esencia, su cultura, su razón de ser. Por lo tanto, Jesús no podría jamás haberse considerado, ni él se hubiera considerado jamás así, como un traidor a su pueblo, ¿verdad? Lo que sí que va a hacer Jesús, pero esto no es traición, esto en realidad es una apertura enorme, ¿no?, para el pueblo judío. Lo que va a hacer Jesús es lo que no había hecho antes nadie, y es dar a esa fe, dar a esa identidad de lo que significa ser auténticamente israelita, más allá de esas divisiones sectarias o de escuela, ¿no?, como decíamos antes, lo que va a hacer es darle una dimensión de universalidad, una apertura universal que muy difícilmente podría ser comprendida por la mayoría de sus contemporáneos de su propio pueblo. Jesús, como hemos dicho alguna vez en algún programa anterior, Jesús se mueve, digamos, en el espíritu de los antiguos grandes profetas de Israel. Y curiosamente, cuando leemos los oráculos de los grandes profetas, como por ejemplo Isaías, como por ejemplo Jeremías, como por ejemplo Ezequiel, a quien dedicamos pues una sección de programas, por ejemplo Daniel, por ejemplo Oseas, cualquiera de los profetas, antiguos profetas de Israel que leemos hoy en la Biblia. En ellos encontramos, en aquellos profetas, ya en épocas pues realmente lejanas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Isaías, que vive pues 8 siglos antes de Cristo, ¿no? Pues, y algún otro que había vivido pues también por, más o menos por la misma época o incluso un poquito antes. Nos encontramos con que aquellos profetas de Israel, que por supuesto eran israelitas al 100%, ¿no?, y jamás se les hubiera pasado por la cabeza renegar de su condición de tales, sin embargo los profetas apuntaban a un horizonte mucho más amplio, a un horizonte que ya tenía unos clarísimos tonos, unos clarísimos colores de universalidad. No hay más que pensar en algunos oráculos, por ejemplo, de Isaías o de Miqueas, donde se habla incluso de cómo los pueblos se acercan al monte de Sión para ser enseñados por el Señor, ¿verdad? Jesús se va a mover en el espíritu de los profetas, en este universalismo profético. Pero, desgraciadamente, el judaísmo de su época, pese a sus pretensiones de conservar exactamente y con gran fidelidad la herencia cultural que habían recibido, cultural y religiosa, de sus antepasados, sin embargo, el judaísmo de la época de Jesús estaba ya bastante lejos de aquel espíritu abierto, de aquel espíritu universal, de aquel espíritu que los profetas, al que los profetas habían dado pues tan gran fuerza dentro de Israel. Por esta razón, cuando Jesús pretende a lo largo del Evangelio ocultar su condición de Mesías, impedir que se le llame hijo de Dios, o manifestar pues que no le gustaba demasiado que públicamente se dijera que era el hijo de David y todo esto, lo que en realidad estaba haciendo, era, al pretender ocultar esto, lo que estaba haciendo es, parecería pues precisamente una gran paradoja, pero lo que estaba haciendo es más patente esa realidad. Cuanto más quería Jesús impedir que se lo reconociera como Mesías, en realidad las personas que habían sido beneficiadas por él, las personas que habían sido sanadas por él, pensemos por ejemplo en el caso típico, ¿no?, que es el ciego Bartimeo, solamente San Marcos lo llama por su nombre, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, pues en realidad Jesús, al querer que no se hiciera propaganda de su nombre o que no se hiciera propaganda de estos títulos mesiánicos, en realidad lo que estaba haciendo es hacerlos más patentes, porque quienes se beneficiaban de ello lo reconocían como tal, ¿verdad? De un modo totalmente inesperado, de un modo totalmente incomprensible para su pueblo. Pero no es que Jesús traicionara, no, lo que Jesús no quería es que su ministerio, como hemos visto, se confundiera con algo que no tenía nada que ver con él, que era con un nacionalismo exacerbado judío, porque Jesús, siendo judío, sintiéndose judío, amando al pueblo judío, y sobre todo, pues identificándose con esa identidad, con esa esencia cultural judía que era su fe ancestral,
Jesús pretendía darle un horizonte mayor del que se le daba en su propia época, que ya había sido iniciado por los profetas y de los cuales Jesús se sentía no solamente un mero continuador, sino precisamente quien les daba el sello definitivo. El pueblo de Israel, desgraciadamente, o al menos una muy buena parte del pueblo de Israel, no aceptó aquella realidad. Pero ha quedado el testimonio de ello en el Evangelio para que nosotros entendamos bien que Jesús fue realmente el Mesías, a pesar de sus intentos de ocultarlo por las razones que hemos dicho, y que Jesús realmente todo lo que hizo, como judío que era y como judío que se sentía, lo hizo en primer lugar por sus propios hermanos, lo hizo en primer lugar por su propio pueblo, pero siempre teniendo también en cuenta a las demás naciones. Por decirlo en una frase lapidaria, Jesús en su propia persona, en su propia misión mesiánica, aunque la quisiera ocultar por las razones dichas, Jesús estaba haciendo patente la gran vocación de Israel, la gran vocación a la que Dios había llamado a Israel al liberarlo de Egipto, que era una vocación sacerdotal. Israel tenía que ser un pueblo sacerdotal, un pueblo que intercediera y un pueblo que extendiera la luz a las demás naciones. No lo había hecho. Jesús encarna en su propia persona ese ideal que es mesiánico, pero no solamente para su propio pueblo, sino también para todos los demás. Sí, para que se cumpliera, ¿no?, aquella promesa a Abraham, que en tus simientes serán benditas todas las naciones del mundo. Tenemos una pregunta más, Juan Mari, ¿Bien? y es a ver si nos ayudas a entender esta escena en el capítulo 8 de San Marcos, en los versos del 27 al 30. Allí encontramos pues a Jesús preguntándole a sus discípulos que quién dice la gente que soy yo. Luego le dicen pues que eres Elías, que eres alguno de los profetas, que eres Juan el Bautista. Luego él les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Luego hay un texto, el versículo 30 dice, les mandó que no dijesen nada de esto a ninguno. ¿Era una pequeña encuesta que hacía nuestro Señor o es que su intención era revelar su identidad mesiánica? Sin duda, Jesús, que conocía bien a sus discípulos, que sabía cómo pensaban, sabía muy bien cuáles eran sus anhelos más profundos, en tanto que discípulos suyos, pero también en tanto que judíos, que israelitas fieles. Jesús quería realmente saber si ellos habían sido capaces de discernir en su persona, puesto que convivían con él, algo más que lo que pudieran discernir los demás. Claro, ¿qué dicen los hombres, no? Hoy diríamos en un castellano más actual, ¿qué dice la gente que soy yo, no? O ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice, bueno, pues unos dicen tal, otros dicen cual. Fijémonos que van muy bien encaminados, porque las respuestas y la respuesta no es lo que dicen ellos, sino lo que dice la gente, ¿no? Lo que dicen los demás. La identificación de Jesús con uno de los antiguos profetas, ¿no? O con un profeta como los antiguos. No estaba tan mal realmente, porque si hubieran dicho, pues dicen que eres un loco, dicen que eres un pretencioso, pues hubiera sido horrible, ¿no? Pero el pueblo veía en Jesús un profeta. Y entonces ahí viene la pregunta fundamental. Vale, el pueblo dice esto, pero ¿y vosotros qué decís? ¿Quién creéis vosotros que soy yo? Y ante esa respuesta, pues Jesús, que ya entiende perfectamente bien que ellos saben quién es, les dice que muy bien. Ellos lo han sabido, ellos se han dado cuenta, pero pues por las razones antes mencionadas, por favor que lo callen. No fuera que esa idea se tergiverse en el contexto del pueblo judío de aquella época. Jesús realmente deseaba saber qué pensaban sus discípulos de él. Claro, la primera pregunta pues es la pregunta pues que, por decir así, que rompe el hielo, ¿no? Como diríamos hoy, ¿qué dicen por ahí? Que soy yo. ¿O quién dicen que soy yo? Pues que eres este, que eres el otro, que eres esto o aquello. Vale, ¿y vosotros?
Esa era la pregunta que a Jesús le interesaba, y la respuesta evidentemente fue totalmente satisfactoria. Las respuestas del pueblo no iban mal encaminadas, desde luego, y de hecho debemos reconocer hoy que hay muchos judíos en el día de hoy, muchos profesantes de la religión judía, no precisamente de los más ultraortodoxos, evidentemente, porque esos son un mundo aparte, un mundo que desgraciadamente tiene mucho más de folclórico que realmente de una fe ancestral. Tiene de fe ancestral, por supuesto que sí, pero también tiene mucho de folclore. Sin embargo, muchos judíos actuales, judíos pensantes, judíos creyentes, pero no de estos ultraortodoxos, pero sí judíos que piensan, que razonan, que investigan sobre su fe, pues muchos de ellos no tienen ningún problema en reconocer en Jesús de Nazaret a un profeta. Más que un profeta, incluso un gran profeta. Y hay quien ha dejado escrito que un gran profeta a quien el propio pueblo trató mal. Hay obras por ahí de autores judíos que reconocen claramente que Jesús de Nazaret fue realmente un profeta no comprendido por su pueblo en su momento, y pues que ellos pues lamentan que eso haya sido así, ¿no? Porque luego eso ha tenido para el pueblo judío pues repercusiones muy negativas, ¿no? Por el hecho de que pues desgraciadamente el mundo cristiano, no solamente en la Alemania nazi, ¿no? La Alemania nazi fue, como se ha dicho, la guinda del pastel, ¿no? Pero realmente en las sociedades cristianas de Europa, pues el antisemitismo contra los judíos ha sido realmente bárbaro, ¿no? Y como una especie de venganza o de castigo por lo que habían hecho con Jesús, ¿no? El caso es que Jesús ve de esta manera, con estas preguntas, lo que hace Jesús es tantear la opinión de los demás, pero sobre todo la de sus discípulos. Y cuando él entiende que ellos han reconocido realmente quién es él, entonces dice, de acuerdo, para él debió ser un momento muy satisfactorio, pero entendiendo el peligro que ello implicaba, si se iban de la lengua, como se suele decir, o si tenían la desgracia de hablar con gente extremista que estuviera, o exaltada, que estuviera deseando una manifestación mesiánica para declarar una guerra, pues entonces Jesús les ordena radicalmente que se callen, que no lo digan. Sé tú la alegría de mi corazón, sé tú la alegría de mi corazón, para es tu palabra. Pues queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa, esperando que haya sido de bendiciones para vosotros estas reflexiones sobre el secreto mesiánico, las causas, los objetivos de por qué Jesús mantuvo en secreto durante casi 3 años de ministerio, pues esta gran verdad que luego es una de las principales promesas que nosotros profesamos cumplidas en él, el Mesías prometido a Israel, dado mediante nuestro Señor Jesucristo. Así que muchísimas gracias, les invitamos para dentro de 8 días para continuar con estas reflexiones del Evangelio según San Marcos. Y pues, Tellería, aprovechamos para despedirnos de nuestros oyentes, o si quieres agregar algo en forma de conclusiones. Podríamos decir, como resumen de todo lo que hemos compartido hoy y también con las participaciones de nuestros amigos, podríamos decirlo así en una frase muy simple. Jesús fue realmente el Mesías de Israel, pero solo lo manifestó abiertamente al final porque él sabía que el propósito eterno de Dios era que su mesianidad fuera reconocida y confesada, no solo ya por el pueblo judío, que no la iba a confesar en su mayoría, sino también por los gentiles, después de su pasión, su muerte y su resurrección. Palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Amén y amén.
Gracias, queridos hermanos oyentes que han compartido con nosotros pues sus reacciones, sus inquietudes en relación al tema. Es para nosotros una bendición poder compartir con vosotros, también tener y contar en nuestro programa con el reverendo Juan Mari Tellería, que nos ayuda pues a despejar todas estas incertidumbres, dudas e inquietudes que pueden ir surgiéndonos en el camino. Así que muchísimas gracias, Juan Mari, por tu tiempo, por tu dedicación y por compartir también tus conocimientos con nosotros y con nuestros oyentes. Muchísimas gracias a vosotros, porque como ya lo hemos hablado tú y yo personalmente muchas veces, el agradecido en realidad soy yo. Es un gran privilegio poder colaborar, aunque sea de forma sencilla y breve, con una cadena tan importante como es Radio Anglicana. Muchas gracias. Gracias, Juan Mari. Queridos oyentes de Radio Anglicana y también seguidores de este espacio de la palabra hoy, hemos llegado al final. No sin antes recordarles que dentro de 8 días, si Dios así lo permite, estaremos a la misma hora aquí en Radio Anglicana para una emisión más de su programa de la palabra hoy, y continuaremos las reflexiones en torno al Evangelio según San Marcos. En aproximadamente media hora ya tendremos también disponible esta emisión del programa en nuestro canal de YouTube, por si quieren también darle continuidad, repasarlo o también ver emisiones anteriores. Hasta dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Es la luz, tu palabra es la luz, tu palabra es la luz. Firmes adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.